Ok, ¿Ibas a empezar tú, Fer? sí. Bueno, la hipófisis se encuentra en la silla Bueno, turca. antes, perdón. Igual alguien que pueda compartirlo, déjenme ver, voy a hacer un link de un documento para lo del apunte famoso, ahí que alguien... Oiga, Doc, ¿Ah? ¿y ya nos va a pasar el documento? Sí, de hecho es la pregunta de que lo voy a pasar hoy, bueno, acabando la clase lo mando tanto a ustedes como a los del B. Y bueno, si gustan, tomamos ese tema de una vez, bueno, obviamente, en teoría, y se lo expliqué a Andrés, de que, vamos, la punta no sería indispensable para que hagamos evaluaciones y demás, porque en teoría, pues ustedes estudian por su cuenta. Es una ayuda, un apoyo para que después lo tengan de base, es algo condensado de lo que hemos visto en la clase, y en el futuro, si tiene alguna o si les sirve como referencia, pues estaría muy bien. Pero bueno, también atención de que a final de cuentas el examen sí está muy basado en ese apunte. Pues se los mando hoy. El examen lo haríamos virtual otra vez, eso ya lo hemos platicado. Y si lo hacemos virtual, obviamente ya va a ser más tiempo y todo, porque la vez pasada hubo ahí un poquito de queja de esta cuestión de que no hubo demasiado tiempo. Aquí se daría el tiempo, pues yo creo que un tiempo convencional, hora y media, 2 horas. Lo manejaremos en un horario a lo mejor tarde, noche, para que se haga, para que no tengan problema de sus tiempos de horarios. Pero no sé qué día pudiera ser, como ven. Igual tú, Andrés, no sé, del horario y todo esto, qué día pudiera ser. Pues, si se puede, y tiene tiempo, si se, la siguiente semana, porque No, claro, será la siguiente semana, pero ¿qué día? déjeme comentarlo con mis compañeros, porque ahorita hubo una situación que hemos estado teniendo con unos docentes Ok. y estamos ahí medio atorados, y hoy a lo mejor se resuelve esa situación y ya le comento si Ok, le parece. y obviamente yo ya la apunte, se los paso aquí, casi que terminando la clase se los envío para que lo tengan, lo estoy en el fin de semana, cuando tengan tiempo, y ya ustedes me dicen qué día pero sí que no pase la siguiente semana el examen. Ahora, la próxima, o sea, la semana que viene, va a quedar un poquito apretado, pero bueno, no importa, lo hacemos de esa forma. O sea, este sábado que viene terminamos el temario, o sea, ya son 3 temas que me parece que es leptina, eritropoyetina y peptido natriurético, alguna cosa así. Que son temas separados, pero se acaban. Entonces, la clase que viene, o sea, pasado mañana el sábado, se acaba el temario y la siguiente semana haríamos ya el último examen, ya presencial, ya todo. Y en cuanto a forma de calificación, si en general, si con eso salen bien o todos tienen su calificación, pues la verdad es que va a salir como que ahora sí que con el trabajo y todo esto, pues ya con eso podemos evaluar. O sea, ya realmente no haríamos ordinario ni demás, a salvo que alguien quiera como aventársela y hacer un ordinario y todo esto, lo podemos hacer, sí lo podríamos hacer en la siguiente semana, pero pero sí necesitaríamos, bueno, eso ya depende mucho de cada quien. Va a hacer participaciones, exámenes, se va a promediar todo y vamos a ver cómo sale. Otra también, vamos a ir platicando de en algunos que les falten sus participaciones. Se puede hacer un trabajo que va a dar solo el 75% de las que les falten y a reserva de que esté muy bien hecho. O sea, también va a estar muy bien evaluado y dependiendo de eso se van a dar algunas participaciones compensatorias, más que nada para los que les falta. O sea, realmente es algo que reservo para los que les falte un poquito ahí, que yo entiendo desde el principio lo comentamos, ¿no? Que hay gente que no es muy dada a participar o hablar en público y demás, pues se puede compensar con algún tipo de trabajo. No se les va a dar completo porque la participación, como les decía yo, es muy importante, pero para ayudarles en cierta forma por ese punto a quien no tenga. Pero eso lo platicamos ya en la semana y ya después de la evaluación para ver quién lo, o bueno, acabando la próxima clase para ver quién lo hace y qué temas y todo esto. Pero bueno, eso es para platicar un poquito de lo de evaluación. El punto es que entonces es la siguiente semana clase, la semana que viene ya el examen, el último parcial, y si todos estamos de acuerdo con las calificaciones, se queda y es lo que se manda a final promediado todos parciales con participaciones. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo manejemos de esa forma. Y bueno, entonces ya contigo, Andrés, me comentas el de la próxima semana en virtual, cuándo se pueden conectar. Digo, en un horario por ahí tardecita noche, entre las 6 y 7 de la noche, algo para que tampoco se va a interferir mucho con sus horarios. Y pues que se haga el examen a esa hora de forma virtual y ya digo, sí, con tiempo y todo esto. Pues esa sería la idea a final de cuentas, ¿vale? Entonces, sí, ahí me comentas, ahí me avisas a ver qué tal. Sí. Ya está, hecho. Entonces, bueno, en cuanto a, aquí vamos a poner lo de Drive y hacer un documento nuevo. Yo hago el documento, Doc. A ver, ¿quién le falta? ¿Quién falta? Yo. Ah, vale, perfecto, está bien, hecho. Ujú. Muy bien, Amanda, perfecto. Ya está, si tú lo haces, nada más, ahorita nos lo compartes y todo esto para que lo pongamos en forma y demás.
Ahorita nada más en lo que lo abres. Bueno, vamos a ¿quién me había empezado a hablar también de había sido tú, Fer, Jaime. Empiezan a hablar un poquito, o bueno, empiézanos a hablar de la hipófisis en lo que Amanda abre el documento y que lo vaya notando conforme lo vas diciendo, pues lo que nos ibas a platicar al respecto a estas generalidades, ¿no? ¿Qué es, dónde proviene, para qué sirve y todas estas cosas? Bueno, sí, la hipófisis está situada en la silla turca y está unida al hipotálamo. Se divide en dos partes de acuerdo al punto de vista fisiológico. Una parte anterior, que es la adenohipófisis, y una parte posterior, que es la neurohipófisis. Y están unidas como por una parte intermedia. Y se llama también pars intermedia, le llaman, ¿no? Que decía el texto que tiene más o más función en otras especies, en otros animales, y en el humano pues realmente bastante involucionada, ¿no? De acuerdo, ¿algo más que nos quieras comentar aquí de hipófisis, Fer? ¿De esas generalidades? ¿O alguien más? Podría ser que la adenohipófisis secreta 6 hormonas que son importantes, como por ejemplo la hormona del crecimiento, la tirotropina, la prolactina y la corticotropina. Ok, de acuerdo. Perfecto, sí, Dios, es como las generales que son lo que son sus productos hormonales, es lo que secreta, y eso cada uno tiene esa función, que es lo que vamos a desglosar pues en el tema de hoy. Igual, Camila, si tienes tú ahí, si le vas a contestar a alguien más, ¿por qué tiene qué es lo que le da o de dónde se origina esta situación de que la hipófisis esté compuesta de estas dos partes muy diferenciadas, que son la adenohipófisis y la neurohipófisis? ¿De dónde proviene esto? Eso es del... perdón. Sí me había preguntado a mí, ¿verdad? Igual te estás ahorita la ventaja de lo virtual es que veo fila y hay como todo se me junta, ya no sé quién levantó primero, pero aquí tú estabas en la fila. Bueno, yo le comento nada más rápido eso si quiere. Es que se supone que son dos partes diferenciadas porque eso viene desde la embriología. Una parte, lo que es la adenohipófisis, deriva de lo que es, creo que, la bolsa del Racle, y la neurohipófisis deriva de lo que es el tejido nervioso del hipotálamo, bueno, como una invaginación. Entonces, por eso tienen estas como dos partes diferenciadas. Muy bien, Amanda, no sé si ya viste el documento y nos lo puedas compartir o lo puedas poner como para compartir pantalla. Sí, voy. A ver, vale, para que vayamos poniendo esto en forma, lo vayamos viendo. A ver. Muy bien, como nos comentabas, Camila, exactamente, o sea, realmente el origen o la razón por la cual tenemos dos partes en la hipófisis es efectivamente su origen embrionario. De una vez lo voy a poner en lo que Amanda ve esto. Tenemos esta cuestión, algo muy parecido, ¿a quién se le ocurre un ejemplo de lo que hemos visto que también ocurría de esta forma? En la cual por motivos embrionarios tenemos ahí dos partes bastante bien diferenciadas. De lo que hemos visto hasta el momento, ¿cuál sería otro ejemplo clásico de eso? ¿Podría ser la tiroides? En la cual igual... Hay dos partes así muy, muy diferenciadas que provienen de distintos orígenes embriológicos. No. A ver, ¿cuál otro ejemplo pudiera ser? Lo suprarrenal, ¿no? Efectivamente, las suprarrenales, como bien lo comentas, Giovanni, pues es el otro ejemplo clásico. En este caso, las células de la médula migran desde el neuroectodermo, que tienen ese origen finalmente nervioso, o que funcionan como células o como un apartado del sistema nervioso, particularmente el sistema autónomo, y la corteza, que tiene un origen meramente epitelial glandular y secretor, a final de cuentas. Así que por esta misma desarrollo embrionario, generan esta unidad que tiene dos orígenes diferentes, pero al final de cuentas funcionan como esta unidad que fue en su momento pregunta de examen y que es como el concepto básico de la suprarrenal, ¿no? Que son dos tejidos que son distintos en origen y en función, pero que al final de cuentas obedecen al mismo fin, que es la respuesta hacia el estrés. Y en este caso, pues la respuesta a la que, o el motivo al que obedecen esta situación es la regulación de sistemas hormonales, ¿no? Funcionar como un eje de regulación para otras glándulas y para otros mecanismos de regulación por medio de hormonas. Lo que les iba a mostrar era lo siguiente, déjenme ver, aquí está. Listo, ¿qué es lo que nos comentaba Camila, no? Que está en esta parte, vemos pues el desarrollo de la glándula, bueno, de la hipófisis, ¿no? Tenemos esta bolsa de Rad que está ahí justamente, que es una invaginación entre arcos faringeos, en el primer y segundo arco faringeo, hace esta invaginación y después aquí vemos en la parte inferior izquierda
cómo se genera una pequeña ruptura o se separa completamente esta bolsa de Radke de esa como bolsa que se hizo al principio, se separa ya como como un apartado de tejido epitelial glandular, y ya en el desarrollo completo, pues se une hacia la neurohipófisis, que así proviene directamente de un origen nervioso, del ectodermo neural que él está comentando el diagrama, ¿no? Entonces, justamente ahí para que más o menos, porque en el texto lo vemos, ¿no? Que bolsa de Radke y todo esto, pero aquí en este diagrama ya lo podemos ver exactamente cómo ocurre, que durante el desarrollo ese pequeño proceso de bolsa de Radke se separa, y ya luego en el desarrollo completo de la hipófisis, pues ya se unen como adeno y neurohipófisis muy relacionadas entre sí, encapsuladas, incluso se puede decir encapsuladas en esta estructura ósea que es la silla turca, y para su función completa, ¿no? Entonces, a ver, Amanda, sí tenemos por ahí el apunte porque no veo. Todavía no lo tenemos. A ver, Amanda, que lo puedas compartir, por favor, para ir anotando las cosas, y si vemos algo importante que anotar, pues lo mencionamos también, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, voy a compartir la pantalla. A ver, vale, dale. Perfecto, muy bien. En cuanto a, bueno, ya hablamos un poco de la anatomía y de la histología que tenemos en cuanto a la hipófisis. Ahorita que vamos el apunte, también quería anotar estas cuestiones que de pronto también comentamos, ¿no? De cada órgano como una semblanza general. En el texto sí lo mencionaba, más o menos como cuánto pesa, cuánto mide la hipófisis, que alguien lo recuerde, que lo tenga en sus apuntes. ¿Sí, Andrés? Ok. Pues en sí, la glándula va a medir alrededor de 1 centímetro de diámetro, y el peso va a variar, puede ir desde 0,5 a 1 gramo de peso. Aproximadamente, ok, sí, claro. Entonces digo, solo como estas semblanzas anatómicas, ¿no? De la cuestión. Y de igual, retomando esta situación, ahora vemos que la neurohipófisis particularmente, que es lo que nos platicaba Camila, tiene esta relación con qué estructura, qué mencionó ella, que es como bueno, ella lo mencionó como una invaginación, que más bien sería una invaginación o un proceso, un alargamiento, le podríamos llamar una extensión, ¿de qué estructura? Ajá, Adri, a ver. Había dicho con lo del hipotálamo. El hipotálamo, efectivamente. Entonces, de hecho, si recordamos, tenemos la situación de que esto es un eje, o se considera un eje como tal, ¿no? Es decir, un eje de regulación hipotálamo-hipófisis, y que es lo que se conoce previamente. ¿Qué nos puedes platicar, si gustas tú, Dani, o si gusta alguien más, en cuanto al hipotálamo? ¿Qué relación tiene con la hipófisis y demás? ¿Cuál es su relación? ¿Qué podemos comentar del hipotálamo con relación a la hipófisis? Pues, por ejemplo, lo que el hipotálamo hace es la secreción bueno, controla las señales Ujú, de, la producción hormonal, o sea, los ejes hormonales ujú, de la secreción de la pituitaria, también llamada hipotálamo. Digo, ay, ¿cómo se llama? Hipófisis, ujú. Hipófisis o glándula pituitaria, que son sus dos nombres, ¿no? Sus dos esos dos sinónimos ahí. nombres. De acuerdo. Ajá, entonces es un mecanismo de regulación. A ver, vamos a ver cómo va el apunte, Amanda, para que veamos. Sí, Es que está no lo puedo compartido como compartir desde mi regular. lab, no sé por qué no me deja, pero ahorita que agarre ya lo comparto desde ahí. Ok, vale, bueno. Perfecto, entonces estamos ahí, silla turca, de hipófisis, la voz de Radke, neurohipófisis, ajá, muy bien. Y mide de 1 centímetro de diámetro y pesa, ok, de acuerdo. Ahí podemos poner el subapartado de hipotálamo, que esto es lo que estábamos comentando aquí con Dani, de que nos comenta que es una zona de regulación de las secreciones de la hipófisis en general, tanto de la adenohipófisis como neurohipófisis. Ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle de esto, pero empezar con el hipotálamo, igual, lo mismo que con la hipófisis, ¿qué es? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se localiza? Y de hecho, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Eh, a ver, aquí esto es abierto para quien quiera participar. Vamos a ver por acá. Esta está buena. Sí. O la siguiente, a ver, vamos a ver. No, está mejor esta. Perfecto. A ver. Aquí en esta imagen, a continuación, yo sé que no sé si alcanzan a ver
A ver. Bueno, es lo malo que aquí no puedo pasar a alguien al frente a que me diga, en este corte de cerebro humano real, ¿dónde se encontraría la hipófisis? A ver, perdón, la hipófisis no, el hipotálamo. Bueno, realmente están en relación, ¿no? Pero ¿cuál de todo esto que ustedes ven aquí es el hipotálamo? A ver, Andrés, cuéntanos, coméntanos, a ver si lo puedes describir más o menos, si hay forma. Es más o menos la parte central, justamente, me parece que es parte está como que el bulbo, y arribita, si lo puedes tener, ándale, ahí. Toda esa parte. Sí, aquí sí se ve lo que hago acá, ok. Entonces lo voy a mover y ustedes me dicen dónde. A ver, tú me dices, lo voy a ir moviendo y tú me dices por dónde lo ves, Andrés, por dónde ves que está. Abajito. Abajito, aquí. A la izquierda. A la izquierda, aquí. Y un poquito más arriba. Creo que por ahí es, ¿no? ¿Acá? Un poquito más arriba y a la izquierda. Okay. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Está bien, Andrés? ¿O quién más me puede decir dónde más lo podemos encontrar? Si es la localización exacta o no. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo en que ese es el hipotálamo? Un poquito más abajo y a la izquierda. Un poquito más abajo y a la izquierda, o sea, como por acá. ¿Por ahí, Paula? ¿Sí, no? ¿Estamos bien o dónde? Más arriba, ¿no? Lo que se ve más clarito. O sea, como por acá, Gladys. Sí. Realmente ahorita quien más le atinó ahí con el dardo fue Paola. Digo, todos tienen participación obviamente por animarse, pero el hipotálamo está más bien en esta zona que estamos platicando. De hecho, si lo podemos acotar un poco más, está aquí, es en esta zona. Es una zona aplanada realmente. Obviamente está en una forma bilateral. Este espacio que se ve aquí sería el tercer ventrículo. Esto que nos comentabas tú, Gladys, que está un poquito más claro, es el tálamo. Este que está por aquí es el tálamo, que tiene una forma como bilobulada y que tiene esta zona aquí que se ve en el centro del cuadrito, que es la comunicación intertalámica, la cual está uniendo a los dos lóbulos del tálamo, pero el hipotálamo justamente se encuentra más por debajo, está aquí en donde está esta zona, este cuadrito. De hecho, en los diagramas ustedes pueden ver esa forma, pero como que a veces no es tan fácil imaginarlo porque se ve como una zona, se ve como una estructura medio extraña. Y ahora, hay dos zonas en particular que no son de importancia para la función aquí de la hipófisis. ¿Alguien recuerda cuáles son? Que se mencionan también en el texto. La de la hipófisis y neurohipófisis. Ajá, sí, eso es esa es vamos, las partes de la hipófisis, ¿no? Pero hablando ya del hipotálamo directamente, hay unas zonas que tienen como una importancia especial para esta función de la regulación de la hipófisis y que pues son mencionadas también en el libro, en el texto, y que tienen una función específica. ¿Alguien recuerda cuáles son? La eminencia media. La eminencia media, que sería como esta parte inferior, ¿no? Que es donde finalmente se comunica con la hipófisis, y de esa eminencia media también es donde se da este proceso, esta elongación hacia la neurohipófisis. Entonces tenemos esas dos, esa es una zona importante. Hay otras que se mencionan y que tienen relación específicamente con la neurohipófisis, justamente. ¿Alguien que recuerde cuáles son? ¿Núcleos? ¿La cual? ¿Los núcleos? ¿Los núcleos? ¿Qué núcleos? El supraóptico y el paraventricular. Ok, perfecto, muy bien. Esos son los núcleos efectivamente que tienen esta relación. ¿Y por qué tienen, qué se menciona, para qué sirven estos núcleos o qué hacen estos núcleos, Pame? Cuéntanos. ¿Alguien que se acuerde o tú? A ver, ajá. A ver, el que me sale primero en fila es Andrés, o si no, Paola. Que lo diga Pau, yo no recuerdo muy bien. Ok, ajá. A ver, Pau, dinos. Suponía que por parte de la neurohipófisis quedamos en que las neuronas neurohipofisiarias se iban a sintetizar en el hipotálamo. Entonces, especialmente se van a sintetizar en neuronas magnocelulares, cuyos cuerpos van a estar en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Exactamente. Muy bien, efectivamente, estos, vamos, si lo podemos condensar de cierta forma,
La neurohipófisis, pues, es una extensión o prolongación del sistema nervioso, a final de cuentas. Lo comenta ahí, y no sé si alguien lo tenga también, cómo está estructurada de forma histológica la neurohipófisis, o sea, cómo está compuesta. Si hacemos un corte histológico, revisamos qué tipo de células tiene y todo esto, que se menciona también en el capítulo. A ver, Andrés. Pues hablando de sus tipos celulares, van a ser 5, las cuales van a estar dando hormonas que van a regular acciones metabólicas pues en todo el organismo. Pero Las cuales... esa es la neurohipófisis. Ya estamos preguntando esta neurohipófisis. Ah, no. No. De esa no tengo información. No tienes al momento. Bueno, está bien. Eso fue casi un no sé, pero te lo vamos a pasar. A ver, Vame, ¿tú lo tienes? Sí, serían células que son similares a las gliales, son denominadas pituicitos. Ajá. También va a estar formado por axones. Exacto, entonces la conformación aquí, si vemos, tenemos los pituicitos, al ser células, o sea, similares a las gliales, pues ejercen un papel que ejercen este tipo de células en el sistema nervioso, que es una cuestión de sostén, de soporte y demás. Pero lo efector o lo que sería esta parte funcional de la neurohipófisis no son células como tal, son estas axones que provienen de estas neuronas magnocelulares que nos comentaba Paula y que vienen de estos núcleos supraóptico y paraventricular. Además de estos núcleos, ¿qué otros tienen el hipotálamo? A alguien que de pura casualidad lo tenga, lo haya visto, lo haya estudiado. Para que valga doble, porque esa está buena esa pregunta. ¿Alguien de casualidad lo vio, lo revisó, tuvo la curiosidad? ¿O lo vemos? Lo vamos a ver. Vamos a presentar. Vamos a ver, ahorita estaba la presentación de... Ay, no quiere, pero bueno, vamos a ver. Acá está. Ahí están, ahí se pueden ver en la figura estos núcleos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos varios, cada uno de ellos tiene una función, no es el objetivo de la clase obviamente explicarlos, aquí solo vamos a explicar lo que nos importa para el tema, que es la regulación de la hipófisis, pero entender que, bueno, a veces cuando lo leemos, pues lo podemos leer así como periquitos, ¿no? Supraóptico, paraventricular, y me lo aprendo y demás, pero cuando uno entiende que realmente el hipotálamo, que es esta zona, y que ustedes, si recuerdan o relacionan con lo que vimos nosotros aquí, por ejemplo, esto que viene designado como C, déjenme ver, lo vamos a poner por acá nuevamente. Podemos verlo, o pueden ustedes ver que que en esta zona vamos a ver nuevamente esta imagen de del cerebro. A pesar de que tenemos varios núcleos ahí, o sea que tenemos, ahorita los vamos a más o menos a mencionar, pero esta zona, o sea, dense cuenta que aquí está nuevamente el cuadrito de lo que pusimos al principio, que todos estos núcleos están en esta pequeña zona, realmente, miren, aquí en esta parte de aquí en el centro del cuadro, es esa comunicación que se menciona en el diagrama en el punto C, que es la comunicación intertalámica, y realmente el hipotálamo es esta pequeña zona de acá, pero en esta pequeña zona encontramos esa cantidad o ese número de núcleos que nos ayudan, o bueno, que tienen diferentes funciones para regulación, obviamente de la hipófisis, pero el hipotálamo tiene una importancia también preponderante en otro sistema ya a nivel neurológico, que no sé si alguien lo conoce o lo ha escuchado, que también para que valga doble participación. A ver, ¿quién lo conoce? ¿De qué parte de qué sistema en lo neuronal o en lo nervioso forma parte de forma importante el hipotálamo? Que lo haya escuchado alguna vez en la vida. O si lo vieron en ahorita en la parte de neurofisiología, que creo que sí lo mencionan, o deberían mencionarlo al menos, ver quién, o sea, parte de qué sistema es parte de este hipotálamo, y de hecho el tálamo y otras estructuras. ¿Alguien que lo haya mencionado, que lo haya escuchado alguna vez en la vida? ¿El sistema límbico? El sistema límbico, efectivamente, Paula, aquí ya está para doble. El sistema límbico, ahora, para que siga valiendo más, ¿cuál es la función de este sistema límbico o cuáles son sus características generales? Pau o alguien más. Igual que lo sepa, que lo he escuchado y todo esto. Pues se encarga de regular o controlar, de alguna forma, bueno, no, de regular y controlar las emociones y también nuestro comportamiento. Muy bien.
Es una forma, vamos, sí es importante porque de hecho sí tiene mucho que ver con esto de emociones y comportamiento. Es una forma un poco básica de decirlo, digo, todo el mundo está muy bien, Dani, no te preocupes, pero vamos, hay una parte en particular que tiene que ver mucho, que está muy relacionada a esta parte del sistema límbico, porque emociones se procesan incluso desde la corteza frontal, o sea, en todo este proceso de juicio, raciocinio y todo esto también tiene una importancia fundamental en la regulación de las emociones. Pero ¿cuál es lo característico del sistema límbico? A ver, Camila. Es también para la memoria, ¿no? Y la memoria del aprendizaje. Memoria de aprendizaje, efectivamente. Bueno, no es el único apartado tampoco, también volvemos a lo mismo, estos procesos ya más avanzados o que son los que nos vuelven seres humanos, a final de cuentas se dan mucho en la corteza frontal, pero esta corteza frontal de hecho manda este mecanismo hacia el sistema límbico. El sistema límbico realmente tiene que ver con todo esto, memoria, aprendizaje, emociones y todo esto, pero la forma de integrar todo esto que me acaban de decir es de que tiene la función principal de que hagamos un aprendizaje basado en las emociones o en lo que nos generan estas situaciones de recuerdos y qué es lo que transmiten las emociones. El ejemplo clásico que yo pongo para explicar esto es la conducta aprendida, tanto como de recompensa como de castigo, de ciertas situaciones, porque si se dan cuenta, vamos, para que nosotros hagamos la función de aprendizaje, memoria, juicio, raciocinio, integración de información, todo esto se da en la corteza frontal. No es como tal esta situación como tal memoria y demás. Pero el sistema límbico de hecho se encuentra, y de hecho es algo que hemos explicado también en otras ocasiones, que el sistema nervioso se puede de forma muy esquemática decir que entre más al frente y hacia arriba estemos hablando de las estructuras de las que estamos hablando de funciones más superiores, de funciones ejecutivas totalmente de juicio y raciocinio y que nos hacen seres humanos. Conforme más vamos bajando hacia el tallo encefálico, hacia el tallo cerebral, vamos encontrando cada vez funciones más primitivas, es decir, ya vamos encontrando instintos, vamos encontrando emociones, vamos encontrando funciones vitales, incluso regulación de parámetros, signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, los centros de respiración, de micción, cuestiones autónomas, pero esto es conforme vamos disminuyendo. Ahora, el sistema límbico se encuentra en una zona media del cerebro, esto significa que no es un enfoque totalmente como tal de la situación del juicio o de cómo aprendo yo, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo este ejercicio de aprender, de leer y todo esto, no está tan relacionado ahí el sistema límbico. El sistema límbico, de hecho, también lo pasé en muchas otras especies animales y más que nada se refiere a un aprendizaje dado por emociones y como les iba a comentar este ejemplo básico que es lo que yo pongo. Si uno se encuentra en, no sé, en una colonia media no tan segura, a las 3 de la mañana, solo, en una calle poco iluminada, ¿qué es lo que uno instintivamente siente en este caso? ¿Qué sentiría alguno de ustedes en esa situación? ¿Cómo se sentirían? Pánico. Inseguro. ¿Y por qué te sientes inseguro? O insegura, Frida, o Camila, ¿por qué? O cualquier más. ¿Qué es lo que nos hace que nos sintamos inseguros en ese momento? Pues porque vemos que está todo oscuro y algunas veces se relaciona lo oscuro con miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que hemos aprendido, justamente, que si estamos en oscuridad, sí, o sea, el aprendizaje de memoria también, de colonias medias raras o zonas medias peligrosas, oscuridad, estar en soledad, todo esto, nos da una respuesta que no podemos controlar, que es una respuesta efectivamente de miedo, de inseguridad y que nos da incluso reacciones de origen, de origen autónomo de esta cuestión. No tenemos ahí como de pronto esta piloerección, podemos sentir algo de ansiedad, podemos tener alguna clase de temblores, sudoración, todo esto que son respuestas de miedo, justamente de ansiedad, que esto también se ve en los sistemas adrenérgicos, pero es algo que no podemos controlar y que lo aprendimos porque en algún momento de la vida aprendimos que toda esta serie de situaciones, oscuridad, zonas peligrosas, soledad, etcétera, significan peligro. Entonces, eso es lo que realmente procesa el sistema límbico, el aprendizaje basado en este tipo de cuestiones. Por ejemplo, un sistema que está muy enfocado en esto del sistema límbico, perdón, el sentido básico de esto es el sentido del olfato. El bulbo olfatorio también llega directamente al sistema límbico y por eso es que los aromas, los olores, tanto los agradables como los desagradables, o cualquier tipo de aroma, independientemente de su naturaleza, nos remite inmediatamente a recuerdos. Si uno, por ejemplo, huele una cierta comida, una cierta esencia que le recuerda a otro recuerdo, por ejemplo, de infancia clásico, ¿no? Que de pronto, no sé, si me hacen tal comida como la hacía mi abuelita, la huelo, inmediatamente me rememoro esa situación en la cual yo era pequeño, me sentía seguro, que esa sería como la
contra, ¿no? Este mecanismo de recompensa o de bienestar que también es desarrollado por el sistema límbico, ¿no? Y son cosas que también llegan inmediatamente y que nos remiten a esta situación. Entonces, o el aroma de una persona, o sea, todo este tipo de cosas están relacionadas sí con las emociones, con los sentidos, en este caso también digo, todos los sentidos tienen una relación con esto, pero el olfato es el más directo, pero al final de cuentas este aprendizaje es este aprendizaje más básico, guiado por emociones, ¿no? De qué es lo que me ha transmitido, los recuerdos que he generado bajo ciertas condiciones y qué respuesta o qué significado les puedo dar, ya sea en cuanto a seguridad, inseguridad, arrojo, cobijo, recompensa o placer, o en su defecto, de peligro, de inquietud y de algún desencadenamiento de estos sistemas adrenérgicos que nos permiten huir, correr y todo lo que hemos hablado de lo que es el sistema simpático, ¿no? Entonces, esa es la situación del sistema límbico. Entonces, si lo vemos nosotros también, el sistema límbico tiene una influencia importante sobre las secreciones tanto del hipotálamo al inicio y posteriormente sobre la regulación de la hipófisis. Entonces, muchos, aquí incluso podemos poner el ejemplo clásico, de las regulaciones suprarrenales, porque si vemos que aquí tenemos toda esta situación, ¿no? De que por sistema límbico estamos detectando esto de peligro, de la calle y todo esto que ya comentamos, se puede desencadenar una respuesta de regulación de la regulación hipotalámica de la hipófisis para posteriormente desencadenar una respuesta en las suprarrenales, ¿no? Guiado justamente por estos fenómenos nerviosos, neurológicos, desde inicio y que después se van regulando para que sea una integración neuroendocrina, que es lo que hemos platicado desde el principio, ¿no? Inmunoneuroendocrino, pero la parte neuro y la parte endocrino son mucho más, pueden llegar a estar mucho más interrelacionadas y esto es un ejemplo clásico de eso, ¿no? De cómo un estímulo nervioso desencadena a final de cuentas una respuesta endocrina. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, mira, aquí viendo lo de los núcleos, pues vemos que aquí están, tenemos los preópticos, aquí está los paraventriculares, ¿no? Que están en esta zona aquí del número 2, la área hipotalámica anterior, que está aquí en la zona 3, y los que están aquí, los supraópticos que están aquí en la zona 4. Aquí vemos estos dos núcleos que son los que estamos comentando, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si los leemos, pues los leemos, los aprendemos como periquito, supraóptico, paraventricular y demás. Pero ¿dónde están? Si me lo preguntan, ¿dónde los encuentro? ¿Dónde los tengo? Pues ahí más o menos podemos guiarnos si vemos un corte de cerebro. Primero, ¿dónde está el hipotálamo? Y luego, ¿dónde están estos núcleos, no? Luego ya vemos áreas hipotalámicas lateral, dorsal y todo este tipo de cuestiones que, bueno, son centros de integración que no vamos a tocar ahorita. Pero para que también tengan en cuenta cómo se configura esto y que tengamos más idea de cómo está funcionando esta parte, ¿no? Y que lo tengamos también, pues, claramente. Ahora, ya platicando estos núcleos, ya me comentaron que en estos núcleos hay unas neuronas que se llaman magnocelulares y que son las encargadas de la regulación particularmente de las secreciones de la neurohipófisis. ¿Cuáles son esas secreciones? A ver, ¿cuáles recuerdan ustedes que son? Los productos de la neurohipófisis. Pues dale, Pau. La hormona antidiurética y la oxitocina. Exacto, entonces, ¿de cuál me quieres empezar a hablar primero? ¿Tú o alguien más? Pues podemos empezar con la antidiurética. A ver, no sé si quieres tú o que alguien más quiera participar, irle sumando a la cuenta de hablarnos de la antidiurética, todo lo que hayan leído. Pues la hormona antidiurética, ya dijimos, ¿no? Se sintetiza en neurohipófisis. En sus funciones está, primero que nada, aumentar la vasoconstricción, aumentando con ello la presión arterial, y también aumenta la retención de agua en los riñones, parece que en los túbulos colectores. Esta, como su nombre lo dice, va a tener un efecto opuesto a la diuresis, reduciéndola, por eso hormona antidiurética. Exactamente, entonces finalmente sus dos nombres provienen de las dos funciones que acabas de comentar, ¿no? Hormona antidiurética es justamente lo que estás comentando, que es evitar diuresis, evitar pérdida de agua, particularmente por medio de la orina, y su otro nombre, ¿cuál sería? O que lo hayan visto, que lo hayan leído. Vasopresina. La vasopresina, que esto genera un aumento en una vasoconstricción en los vasos periféricos que aumenta la tensión arterial. Entonces, su finalidad, si ustedes se dan cuenta, pues es regular estos dos parámetros que hemos platicado en otros aspectos, en otros temas, que no es necesariamente a lo mejor nuestro tema, ya se debió haber visto en Fisio 1, pero ¿cuáles son los tres componentes que determinan la presión arterial? El gasto cardíaco, ¿cómo es para lo de la vasculatura? La resistencia periférica. Esa cosa. El día se la tienes, la reque. Ya se lo dijeron, Doc, la resistencia periférica. Alguien se lo mencionó por allí. ¿Qué más? Son tres componentes. La viscosidad de la sangre. O el volumen, dado caso, ahí están los tres, ¿no? Entonces son, ¿qué
tenemos son estos componentes que el gasto cardíaco realmente se puede explicar o se podría comentar la función del corazón como bomba, tanto la frecuencia cardíaca, la intensidad de la contracción, todo ese tipo de cosas funcionan como bomba, es la función como bomba del corazón, así como el sistema de agua de una casa que tiene esta cuestión, requiere una bomba para subir y demás, esa es la función del corazón. Luego tenemos las resistencias vasculares, que sí también nos dan, dependiendo si hay vasoconstricción o vasodilatación, un aumento o disminución respectivamente de la presión arterial, y el volumen sanguíneo, el volumen circulante, a mayor volumen, mayor presión, a menor volumen, menor presión. La hormona antidiurética vasopresina pues maneja dos de estos parámetros, que son el volumen de sangre, obviamente mediado por la reserva o la recuperación de líquido, o el evitar la pérdida de líquidos, particularmente de agua por medio del riñón, y generar vasoconstricciones para también aumentar la presión arterial en caso necesario. Por ende, se produce, bueno, esto vuelve muy evidente que los estímulos para producir esta hormona, pues son estos dos, ¿no? Cuando tenemos alguna alteración, ya sea en el volumen sanguíneo o ya sea en la presión arterial de alguna forma, ¿no? Esto lo que me da texto, cómo es que se regula o el mecanismo fino por el cual esto se puede censar. ¿Alguien que me lo pueda platicar? ¿Cómo es ¿Que se regula qué, Doc? Perdón. Que se regula la secreción, o sea, que se regulan o que se censan estos dos parámetros que estamos comentando para la secreción de hormona antidiurética. Ahí menciona unas palabritas ahí muy, muy básicas, muy clásicas, que son las encargadas de todo esto. De este censo, de esta detección de esas alteraciones, ya sea en volumen o ya sea en la presión arterial. ¿Alguien lo recuerda? ¿Se refiere a lo de la distensión? ¿A lo de la qué? ¿Perdón, Margot? Perdón, a lo de la distensión, bueno, de las aurículas. Distensión de las aurículas, eso sí, exactamente, eso es un mecanismo lo mismo. Y eso, hay unas estructuras que ayudan a censar eso. ¿Cómo se llaman? ¿Podrías repetirlo, doctor, por favor? ¿Cuáles son las estructuras que censan esta distensión de las aurículas? Que también se encuentran, por ejemplo, en los cuerpos carotídeos. Varoreceptores, ¿no? Varoreceptores, efectivamente, son la primera de estos sensores. Estos, pues a final de cuentas, censan esta distensión que viene dada por ya sea la presión e incluso el volumen también, y eso es el primer mecanismo por el cual se puede regular la hormona antidiurética. ¿Y cuáles serían las otras estructuras encargadas de esta situación? Que están más enfocadas en el volumen sanguíneo, y que se menciona en el texto, que de hecho es como el primer aspecto que se menciona en cuanto a la regulación de hormona antidiurética. Son varoreceptores y quimioreceptores, efectivamente, son los dos. Los hormonoreceptores, a final de cuentas, ¿cómo funcionan? Ahí viene más o menos el texto, qué es lo que censan, cómo funcionan. De hecho, en el nombre viene, ¿no? Osmoreceptores, qué es lo que reciben o qué es lo que detectan y cómo lo detectan, que ahí más o menos lo mencionaba el texto. ¿Quién se acuerda? A ver, Dani. Pues en el libro mencionaba que cuando el líquido extracelular se volvía pues demasiado denso, demasiado concentrado, pues iba a ser extraído por ósmosis de las células osmorreceptoras. Ay, perdón, estoy un poco. Y pues a estas iban a disminuir su tamaño e iban a iniciar unas señalizaciones nerviosas en la parte apropiadas pues del hipotálamo para causar una secreción. Exacto. No recuerdo de qué. ¿De qué? Pues de la hormona antidiurética, que es de la que estamos platicando, porque, por contraparte, efectivamente, estos osmoreceptores censan esta concentración del plasma sanguíneo cuando aumenta la osmolaridad, que es lo que están censando al final de cuentas, por eso se conocen como osmoreceptores, significa que hay una mayor cantidad de solutos y una menor cantidad de líquido, es decir, que está faltando líquido, por eso es de que se secreta la hormona antidiurética para conservar agua y diluir nuevamente, vamos a poner diluir la sangre nuevamente y mantener esa concentración de manera estable, que más o menos que alguien se recuerda cuál es la osmolaridad normal para que sea doble participación. ¿Alguien quién da más, quién da menos? Bueno, si no, pues ahí para que no perder más el tiempo, pues ahí para quien tenga la curiosidad que lo investigue. Se ven otros temas y demás, pero bueno, ahí si me lo dicen ahorita. ¿Cómo dijo? ¿Cuál es la osmolaridad normal del plasma?
Bueno, si quieren nadie medio lo investiguen, lo leen y demás. Pero bueno, el punto es que cuando esta osmolaridad es mayor, se tiene que secretar hormona antidiurética para retener más líquido y disminuirla. Por el contrario, cuando la osmolaridad disminuye, significa que hay una mayor cantidad de líquido y una menor cantidad bueno, obviamente implica una menor cantidad de solutos, pero eso, la disminución de la osmolaridad más bien significa que hay un aumento del líquido por la razón que ustedes quieran, ingesta de agua, etcétera. Eso significa entonces que se tiene que inhibir la secreción de hormona antidiurética para que ese exceso de líquido pueda ser desechado por el riñón. ¿Y cómo se logra esto, particularmente en el riñón? Ahí menciona también los mecanismos por los cuales ocurre esto. ¿Quién me lo puede más o menos explicar? ¿Cómo ocurría? ¿Cómo pasaba? ¿Se refiere a lo de la mácula densa? La mácula densa más bien es un efecto, bueno, la mácula densa sí también tiene efectos sobre sobre la hormona antidiurética y al final de cuentas en el eje renina-angiotensina y demás. Pero no, más bien, o sea, la pregunta es ¿cuál es el mecanismo o el efecto final que ejerce la hormona antidiurética en el riñón? ¿Dónde se da y cómo se da y todo esto? Que lo menciona también el texto. ¿Quién se acuerda? ¿Quién lo leyó? ¿No nadie? ¿Lo ponemos acá? Clasificación de acuaporinas, ¿no? Las acuaporinas, exactamente. A ver, explícanos un poco cómo funcionan esas acuaporinas famosas. O lo ponemos. Lo vamos a poner. A ver, ahí está. Ahí está, perfecto, listo. Pues ahí tenemos el diagrama, ¿no? Tenemos entonces que las acuaporinas son unas proteínas, son canales a final de cuentas que permiten el paso de moléculas de agua a través de la membrana luminal de las células, de los túbulos colectores, como ya lo has comentado tú desde el principio, que esto se da más que nada ya en la parte final de la nefrona, que son los túbulos colectores, donde se da este paso o no de agua. Si no están presentes estas acuaporinas, estas células son prácticamente impermeables al agua, es decir, que el agua no puede atravesarlas y se va en la luz del túbulo hacia su desecho. Pero en el caso de que estas acuaporinas estén presentes, que eso es lo que a final de cuentas produce la hormona antidiurética, aquí lo estamos viendo. ABP significa, es la hormona antidiurética porque estas son las siglas de arginina vasopresina, que vemos que de hecho es su nombre completo, el otro nombre que tiene la hormona antidiurética. Una vez que llega a su receptor, estimula proteínas G y demás, que estimula el sistema de anilato ciclasa para elevar el AMP cíclico, genera fosforilaciones y activaciones de señalizaciones intracelulares, pero eso a final de cuentas, digo, eso ya lo hemos visto antes en otros ejemplos, pero lo que genera es la síntesis de estas acuaporinas, que son a final de cuentas proteínas de superficie, que se disponen en vesículas. Estas vesículas se fusionan con la membrana y al fusionarse, como pasa con algunos otros receptores, como el receptor de los receptores GLUT y todo esto, que están en vesículas y que al fusionarse con la membrana ya se vuelven proteínas transmembrana o canales transmembrana. Pasa lo mismo con las acuaporinas, se vuelven transmembrana y entonces esta célula del túbulo colector ya es impermeable al agua y ya puede absorber este líquido, esta agua, en caso necesario, si es que los osmoreceptores sensan que falta líquido. Entonces, así es como funciona el sistema de acuaporinas, particularmente en el túbulo colector. Eso ya se debió, bueno, de hecho en teoría se debió haber visto en lo de renal de Fisio 1, pero si lo quieran recordar, o digo, ya que estamos hablando del tema, pues no está de más recordar cómo es que funciona este sistema, grosso modo, ¿no? Que lo tenemos ahí explicado también. Entonces es como nos funciona la hormona antidiurética y tiene estos dos efectos, como resumen ya nos lo cuenta Pau, que es, también genera la vasoconstricción por los mismos mecanismos que de hecho utiliza también la de anilato ciclasa, que en las células endoteliales, en las células musculares, de la muscular de los vasos sanguíneos, genera ese sistema de anilato ciclasa un aumento en la contractilidad, entonces ahí es como se deriva esta vasoconstricción. No es el tema aquí tampoco, pero para más o menos tenerlo un poco claro, ¿no? Cómo es que se da. ¿Algo más que mencionar de hormona antidiurética que se nos esté pasando? ¿O nos seguimos ya con la siguiente hormona, que es cuál? Ya nos la mencionaba Pau también. Ajá, a ver, Camila, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y de una la vez... oxitocina. Sí, la oxitocina. Ajá, ¿decías algo? No, sí, de la oxitocina. Bueno, adelante. Es la siguiente. Ajá, sí. Bueno, tiene dos funciones, que me parece que una es la contracción durante el parto y la otra es la estimulación de la lactancia. ¿Mande? ¿La contracción de qué? Del útero. Ok. Ajá, exacto. Ajá, la contracción del útero durante el parto.
Ajá, perdón, es que me preguntó algo, es que, ¿no? No, digo, son Bueno. esas dos, no, Sí, 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 sí. Entonces, Sí, lo que pasa es que yo había checado. Ajá, y Bueno, sí. en cuanto a lo del parto, bueno, él lo mencionaba, de hecho lo menciona muy, muy grosso modo porque dice que no se conoce exactamente cómo es que actúa la oxitocina sobre las células musculares o sobre el miometrio, al final de cuentas, esta capa muscular del útero, que hay ciertas teorías y demás. El punto es que lo que se conoce a ciencia cierta es de que en este periodo del parto o previamente al periodo expulsivo, hay un aumento importante en la secreción de oxitocina. De hecho, ya de forma clínica, muchas veces, de hecho hay algo que se conoce y lo van a ver en gineco, algo como inducción del parto. Esto es que nosotros de manera exógena, de manera médica, podemos administrar oxitocina por vía endovenosa. Eso es clásico que se utiliza, de hecho se usa casi en la mayoría de los partos. La oxitocina ayuda a inducir y conducir el parto también. Genera una mayor coordinación y vamos, que la intensidad de las contracciones sea efectiva para expulsar al bebé al producto. Y es clásico que sí, ahí ven a la embarazadita con su solución con oxitocina, 20 unidades y demás cuestiones, que se va pasando con cierta velocidad conforme transcurre el parto y previo al periodo expulsivo. Entonces sí, se utiliza tanto, tiene una función, o bueno, de forma endógena se presenta, y de manera exógena nosotros como ya en un actual médico podemos también echar mano de esta hormona porque vemos que sí lleva a cabo el parto de mejor manera. Y en el caso de la estimulación de lactancia, hay que me puedo hablar un poquito más de eso, que es un fenómeno un poco más conocido de la oxitocina. A ver, dale, Andrés. Ya, pues aquí va a ser un estímulo principalmente que va a durar, mencionaba que alrededor de 1 minuto, en el cual pues el bebé va a empezar a succionar lo que viene siendo ya el pezón, ¿no? En el cual pues bueno, a veces que empieza esto va a haber un mecanismo en el cual pues diversos tipos de estímulos nerviosos sensitivos van a hacer que se estimulen las neuronas secretoras de la oxitocina, en lo cual pues va a llegar a lo que habían mencionado de los núcleos tanto paraventricular como el supraóptico en el hipotálamo, y esto va a hacer que se libere la hormona desde la neurohipófisis. Una vez de que esto pasa, pues obviamente por medio de la succión, va a hacer que la sangre empiece a llegar mucho más hacia la mama, y aquí es donde va a llevar un tipo de contracción, me parece que era en las células miofiteliales, y una vez que pasa, pues ya van a dar un entramado entre todos los alvéolos de las glándulas mamarias, y va a hacer que se produzca la secreción de leche. Exacto. Entonces hemos comentado núcleo supraóptico y paraventricular. Ahí en el texto dice que cada uno corresponde de manera principal a cada una de estas hormonas. ¿Cuál le corresponde a cuál? En el caso de la oxitocina, ¿cuál de estos dos es el que lo produce principalmente? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? O sea, la oxitocina es producida, obviamente los dos núcleos influyen en la producción de estas dos hormonas de la neurohipófisis, que de hecho es donde se producen y ya la neurohipófisis es donde se liberan. Pero ¿cuál le corresponde más a cuál? Le decía, este núcleo produce principalmente esto y este núcleo produce principalmente esto otro, para ponerlo ahí de apunte. Me parece que el paraventricular es para la oxitocina. Ajá. Y la vasopresina o la diurética ya es para el supraóptico. Ok, exactamente. Entonces ahí lo tenemos, claro. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Perfecto, ya está. Entonces así queda. Entonces, para ventricular para oxitocina y el supraóptico para la hormona antidiurética, para que quede también en el apunte. Entonces, sí, justamente lo que comentas, Andrés, pues, en grosso modo, pues, es lo que ocurre, ¿no? Y ahí vemos nuevamente esta integración en lo neurosensorial y en lo endocrino, cómo tenemos esta interrelación, cómo el estímulo de succión, y de hecho incluso no solo la succión, de hecho, cuando nosotros, o una buena práctica en el parto o en el nacimiento, es inmediatamente ya una vez que se hace la reanimación del recién nacido y todo esto, o sea, hacerlo lo más rápido posible porque casi inmediatamente el bebé tiene que estar en el contacto materno. Eso es algo, el contacto materno temprano se le conoce. El solo roce del bebé en la región del pecho puede desencadenar la secreción de oxitocina y favorecer la lactancia. Ya no se diga la succión por el pezón, ¿no? Entonces también es algo que también, como buena práctica, se le encomia mucho a la madre de que tenga el bebé en el pecho como que empiece a incitarlo a la succión del pezón,
para que pueda producirse este fenómeno que Andrés nos acaba de comentar, que es, efectivamente, tenemos esta sensación, a final de cuentas, que es la succión y que es el contacto en el pecho del bebé en el pecho materno. Se desencadena la oxitocina y el efecto final es esto, que es este efecto en las células mioepiteliales, que son a final de cuentas células contráctiles que generan un fenómeno de exprimir, por así llamarlo de forma un poco burda, estos alvéolos de la glándula mamaria, y es lo que a final de cuentas da el efecto final de la excreción de leche. Hay otras hormonas que ahorita vamos a platicar de ellas, que son las más encargadas de producción o de la capacitación de la mama para la lactancia, es decir, puede haber un crecimiento de las glándulas, puede haber producción de leche y todo esto, pero el fenómeno final, que es la salida o la expulsión o la excreción de leche por medio del pezón, viene dado por la oxitocina, es el paso final que se requiere para que ya se dé una lactancia efectiva. Entonces, de ahí proviene esta importancia que tiene la oxitocina. ¿Algo más que comentar de oxitocina? ¿No? ¿Todavía en este momento? Para irnos ya atendidos con la adenohipófisis, que es lo que nos sigue. Ya más o menos ahí. En cuanto a adenohipófisis, lo único que nos faltaba mencionar, yo ya mencionamos un poco su anatomía, su origen biológico y todas estas cuestiones. En cuanto a adenohipófisis, ya comentamos que en su histología está compuesta por estos pituicitos y las fibras, y los axones de las neuronas magnocelulares, de los núcleos hipotalámicos. Pero en el caso de la adenohipófisis, ¿cómo está compuesta en un corte histológico? ¿Qué es lo que veríamos? Ya alguien más, bueno, creo que fuiste tú, Andrés, ya más o menos me lo habías mencionado, alguien más que me lo mencione. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Bueno, yo le voy a comentar. Bueno, es que estaban los 5 tipos celulares. Los 5 tipos celulares que eran las somatotropas, corticotropas, tirotropas, gonadotropas y las lactotropas. Creo que eran lactotropas. Exacto, tenemos los 5 tipos de células, y exactamente. me parece que había más como, el porcentaje era más alto de lo que son las somatotropas. Era como un 40% de somatotropas. Un 40%. Luego bueno, sí, más o menos, 30-40, ¿no? Más o menos. Más o menos. Luego estaban las corticotropas, que eran las segundas que más había. Sí, como 20%, ¿no? O algo así. ¿No? Bueno. Ok. No sé. Y por ejemplo, las lactótropas, ¿qué cantidad bueno, es que tienen? las demás son las que menos hay, porque se supone que el orden en el que había más eran somatotropas, corticotropas, y el resto que son tirotropas, gonadotropas y lactotropas. ¿Sí segura que ese es el porcentaje? Era 3 al 5%, ¿no? Ajá, de las demás, ¿no? Son la De las tirotropa. demás. Pero separadas. Sí, claro, o sea, cada una tiene su 3 al 5%, ¿no? Pero esos son los porcentajes reales, Cavidad. No, creo que eran aproximados. Porque pues igual o sea, pero entonces sí, las somatotropas son las más comunes. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, porque era lo de la función, o sea, porque las somatotropas se supone que son para la hormona del crecimiento, que es la que más acciones tiene. Y el capítulo casi hablaba de la hormona del crecimiento. Habla mucho de hormona del crecimiento y a ver si nos da el tiempo para hablar de ella, porque sí, de hecho, la hipófisis es el órgano donde se secreta esta hormona, y que es de las hormonas, bueno, esa más otra que ahorita van a decir cuál es la que tiene una acción ya efectora directa. Las demás, por ejemplo, la TSH o la CTH, tiene una función reguladora, como este eje hipotálamo hipófisis glándula. Pero en el caso de la hormona de crecimiento o de la somatotropina, pues el efecto ya es directo sobre diversos sistemas y diversos aspectos del cuerpo, que vamos a ver si nos da tiempo de platicarlo, porque el tema, de hecho, solo dice hablar de hipófisis como tal, no nos enfoca tanto en el crecimiento, pero yo digo, el tema viene preparado para hablar de eso también, ojalá que también me lo puedan decir. Pero bueno, aquí, mientras ya entendemos el papel regulador de la hipófisis y lo demás, un poco grosso modo, estas hormonas ya directamente efectoras, pues estará bien. Pero, a ver, por ejemplo, el de las hormonas lactótropas, ¿cuál es el porcentaje del contenido? ¿Alguien lo tiene ahí más o menos a la mano? ¿Cómo dijo? Perdón. ¿Cuál es en este porcentaje que hablamos de las células somatótropas y corticótropas y demás? Las lactótropas, ¿cuál es su porcentaje? El porcentaje de estas células que está presente en la hipófisis. ¿No sería igual de más o menos del 3 al 5%?
de las lactótropas. Sí. Mencionaba algo importante de las hormonas lactótropas, que son que generan una cierta. Bueno, para empezar, ¿estas qué hormona generan? Prolactina. La prolactina. Que si hablamos un poco de prolactina también, digo, empezando a platicar cuál es la finalidad o la función de esta prolactina. Que estimula la secreción y producción de leche. Más bien se trataría la producción, ¿no? Que esto es o sea, la producción como tal, porque la secreción o la expulsión de leche ya platicamos que es más bien la oxitocina. Pero hay una importancia fundamental de estas hormonas, o de estas células lactótropas, de que pueden generar una situación clínica o médica relativamente común, que es el prolactinoma, que esto es el tumor más común presente en la hipófisis. Esa es la alteración principal que podemos tener. Entonces, de ahí reviste su importancia, que a pesar de que sí, efectivamente, tenemos una disminución o un contenido relativamente pequeño de estas células de prolactina, por alguna razón estas mismas células pueden generar de manera más común estos tumores que pueden tener ciertas particularidades, que bueno, no es tanto el tema hablar de esto, ya lo verán ustedes en endocrino cuando lo vean ahí por el sexto semestre, pero también tenerlo en cuenta aquí desde el principio, ¿no? Que tenemos tiende a ser el tumor más común en la hipófisis, el prolactinoma, y que, bueno, puede inducir, ya conociendo un poquito lo que pasa con prolactina, que también vamos a hablar de ella, grosso modo, pensando en la misma situación de que hay que enfocarnos más en el funcionamiento de hipófisis como tal, pero bueno, ¿qué síntomas o qué alteraciones puede generarnos en este sentido, no? Pero bueno, sí, efectivamente tenemos que el principal porcentaje es de células somatótropas, de ahí vienen las corticótropas, y las demás pueden ser del 3 al 5%, que es lo que nos engloba el resto de las células de la hipófisis. Entonces, si nosotros vemos en un corte o hacemos un corte histológico común y convencional de la hipófisis, ¿cómo vamos a ver esto? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se observa? Es más o menos como que lo he visto, lo he leído. Lo ponemos también. A ver. Ahí está. Ahí lo ponemos. ¿Qué les llama la atención de este corte de la hipófisis? De hecho, si recordamos cortes histológicos, por ejemplo, de tiroides, vamos a ver que los clásicos son los folículos. Si vemos el corte del páncreas, vamos a ver que tenemos ahí, se ve lo mixto de la glándula, ¿no? Que vamos a ver asinos pancreáticos y los islotes de Langerhans. Pero aquí en el caso de la hipófisis, lo menciona un poco el texto también, y bueno, aquí en la imagen lo podemos ver, pero alguien que me lo pueda describir más o menos qué vemos ahí. ¿Qué les llama la atención de eso? Color no ayuda mucho, pero pues eso es como algo de lo fundamental, colores. ¿No es las que se ven como acidófilas y basófilas? ¿A eso se refiere? Ajá, y eso cómo se ve o cómo se determina en un corte, particularmente aquí, de esta tinción clásica, ¿no? Hematocilina y eosina. Bueno, las basófilas se van a ver como un poquito más oscuras, como más de color como entre rojizo y moradito, más que nada. Como este de aquí, ¿no? Que están como moradita y bueno, es morada. Y las acidófilas se van a ver, por ejemplo, según yo, un poquito como rositas, por así decirlo. Como rositas, como esta otra que está aquí, que se ve más rosita. Esta otra que se ve más rosita, efectivamente. Las cromófobas creo que se van a ver como de color negro, ¿no? Que van a ser como los puntitos, creo, negros por ahí. Pues más bien sean núcleos, pero las cromófobas se ven así como pero esta se forma. ven como negro alrededor. Las paliduchas, como rosita claro o blanco. Entonces sería como los tres tipos celulares que podemos encontrar en la hipófisis. Realmente digo, esto es más que nada como una situación de breviario cultural, porque ahí de hecho lo menciona el libro, ahí lo del Guyton es que está medio extraño, ¿no? Que menciona que son células alfa, beta, delta y no sé qué tanta cosa. Nunca en ningún momento menciona que cuál subtipo o si alguno de estos subtipos es alguno de los subtipos ya platicados de células, ¿no? Por ejemplo, que las alfas sean lactótropas y cosas de ese tipo, porque no funciona tan así la hipófisis. De hecho, para determinar cuáles células son lactótropas, somatótropas, corticótropas y demás, se utilizan técnicas especiales que ahí lo menciona que son de inmunohistoquímica. Esto es que por medio de marcadores de anticuerpos, es decir, anticuerpos marcados para que detecten a lo mejor justamente a las hormonas, ¿no? Por ejemplo, a la TSH o a la CTH, se marcan anticuerpos para estas hormonas,
se hace una atención especial, luego incluso esto es usualmente por fluorescencia, en ciertos microscopios especiales, estos anticuerpos reaccionan a un reactivo que hace que florezcan estas células, y así es como podemos determinar cuáles células son de cada tipo, ¿no? Somatótropas, lactótropas y demás. En una tinción normal, como esta de hematoxilina y eosina y demás cuestiones, realmente no se distingue cuál es el subtipo de células. Entonces, también tener eso muy en claro, porque digo, es como también al calcio, un bebé cultural de la adenopófisis particularmente, pero que está ahí claramente, ¿no? Entonces, pues bueno, ya habla, digamos, un poquito de qué son estos 5 tipos de células que producen, las hormonas o distintos tipos de hormonas de regulación y demás cuestiones, ¿no? Entonces, ya digamos un poco su proporción. Podemos empezar a platicar de las que son, de estas 5, las que son, bueno, platicando un poco que las gonadótropas, no vamos a platicar tantísimo de ellas, solo hay unos pequeños comentarios al margen, porque de esos en teoría ya vimos su funcionamiento principal o digamos amplio, ya lo revisamos en gónadas, entonces eso ya lo conocemos, que son la secreción de folículo estimulante y luteinizante en el caso de la mujer que genera el ciclo menstrual, por la secreción que tienen durante esta duración del ciclo menstrual aproximado del mes, ¿no? Que empieza una secreción de folículo estimulante, hay un pico tanto de luteinizante como de folículo estimulante a mitad del ciclo, que es el que se ha relacionado que induce la ovulación, y de ahí viene ya lo de progesterona y la inhibición de estas hormonas por medio de un mecanismo de retroalimentación negativa, y nuevamente inicia el ciclo mes con mes, ¿no? Entonces eso ya más o menos lo conocemos, lo hemos platicado, lo tiene que estudiar, viene el examen, todas estas cosas, entonces eso pues, ya lo platicamos un poco, o sea, ya ahí como que nos comimos ese tema, ¿no? Para no consumirle tiempo a hipófisis. Pero hay otros 2 mecanismos reguladores que no platicamos, que en su momento ya vimos los temas y que dijimos, lo vamos a ver cuando veamos hipófisis, que cuáles son, con cuál empezamos de los 2. Primero que me digan cuál de los 2 es o cuáles son los 2 y con cuál empezamos. ¿Quién empieza? A ver. ¿Quién? Estos 2 mecanismos que cuando vimos el tema dijimos, lo vamos a ver en hipófisis. ¿Cómo es? Remitiéndonos nuevamente a los tipos de células, ¿no? Las gonadótropas ya dijimos que son las que regulan todo esto de LH y FSH, que para comentar, de hecho, no se sabe exactamente, digo, como también para ponerlo ahí en apunte y como para conocimiento, que las células gonadótropas no tenemos un subtipo para cada uno de los, o al menos no se conoce un subtipo, tanto ya sea para FSH o para LH. Bueno, se habla de que a lo mejor no se ha descubierto la forma de distinguirlas, pero a final de cuentas, por nuestra química funcionan muy parecido o se detectan como el mismo tipo de célula, o en su defecto que la misma célula en diferentes momentos secreta ya sea una o ya sea la otra de estas 2 hormonas, la FSH o la LH. El punto es eso, ¿no? De que el mismo tipo de célula gonadótropa secreta estas 2 hormonas. Por eso son 5 tipos de células y 6 hormonas las que se secretan. Pero ¿qué más? ¿Qué otros, bueno, ya lo que vamos comentando, remitiéndonos a los tipos celulares, ya hablamos de gonadótropas, y entonces, ¿qué otras nos hacen falta de este tipo, de estas 5 células que platicamos, estos 5 tipos, cuáles sí funcionan como un mecanismo regulatorio de otros sistemas endocrinos? Las células tirótropas, ¿no? Porque pues secretan tirotropina y la tirotropina va a controlar las secreciones de tiroxina y tiroidotironina en la tiroides. Exactamente. Entonces, grosso modo, pues ya nos estamos platicando de esta cuestión que es la hormona estimulante de tiroides o tirotropina o TSH, que son las siglas las siglas en inglés de esto primero que dije. Y ¿cómo funcionan? A ver, me imagino que ustedes lo revisaron en el tema cuando vimos tiroides, dijeron, no, me lo voy a revisar cómo es regulado, porque así viene en el Guyton y me voy en banda. Tal vez se acuerdan, tal vez no, si no, aquí se vale revisarlo, pero pues lo estamos viendo como ese mismo apartado, pero pues ya enfocado aquí en hipófisis. ¿Cómo funciona la regulación de la TSH en la célula tiroidea? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que hace? Yo no sé si estoy bien, pero vale, creo que estimula la producción de las hormonas pues tiroideas, y va a ser por las células foliculares de la tiroides, y van a mantener el tamaño de las células foliculares. Ok, sí, ok, tiene una función trófica, como bien lo menciona su nombre, sobre las células, los tirocitos, ¿no? Que son las células efectoras de la tiroides y secretoras de las hormonas tiroideas y demás. Pero ¿cómo funcionan? Por ejemplo, qué tipo de receptor utilizan? ¿Qué mecanismos celulares se conoce que generan? Todo esto. ¿Lo recuerdan? ¿Lo saben? ¿Lo vieron? Dijeron, no, pues me voy en banda. Oye, eso dice el Guyton que ya lo vi.
Pero resulta que en la clase no lo habíamos visto todavía. A ver, que alguien recuerde. Una semblanza general como repaso. ¿Cómo funcionan las células tiroideas? ¿Qué es lo que pasa? O sea, de hecho lo vimos en el tema que es como todo un proceso de pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y a ver quién me lo puede más o menos platicar igual, muy, muy grosso modo. Pero ¿cómo se da? A ver, ¿qué es lo que tiene que pasar primero en el tirocito para la secreción de hormonas tiroideas? ¿Era lo del paso de yoduro? Exactamente, lo que es el procesamiento del yodo, ¿no? ¿Cómo se da? ¿Cómo ingresa el yodo a la célula tiroidea? Por la bomba, no recuerdo si era bomba o sin portador nada más de yoduro y sodio. El importador de yodo es exactamente, entonces el sodio es el que da la fuerza por medio del gradiente de concentración para que el yodo entre a la célula. Posteriormente, ahí tenemos un punto importante, ¿no? Este es importador de sodio-yodo. ¿Qué otra cosa ocurre? ¿Qué otro proceso ocurre? O bueno, ¿qué ocurre a continuación en el tirocito? O de forma simultánea, podemos llamarlo también. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros procesos pasan en el tirocito? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿No? ¿Qué pasa con la tiroglobulina? ¿Y qué es eso de la tiroperoxidasa? Y luego de la tiroglobulina, ya que tiene su yodo, ¿qué le pasa? ¿Se recuerdan todo ese tipo de pasos? Si mal no recuerdo, la peroxidasa tiroidea va a oxidar al yoduro. Ajá. Después, la síntesis de tiroglobulinas es en las células foliculares. Ajá. Y creo Bueno, que así lo va a reducir, porque al final de cuentas o sea, la peroxidasa implica que el peróxido es el aceptor de electrones, entonces se genera no, perdón, sí tienes razón, una oxidación, porque está reducido. El yoduro es una forma reducida y ya se oxida hacia el yoduro, hacia el yodo naciente y el yodonio para ya añadirse hacia las glandas. Muy bien, Raquel, ¿qué más pasa? Cuéntanos. Hay una síntesis de tiroglobulina en células foliculares. Y creo que Es una proteína, al final de cuentas, ¿no? alojena Entonces, los residuos. Ajá, claro. Entonces el yodo se va en esos ¿residuos de qué? De tiroglobulina. Bueno, residuos tirosilos. De tirosina, o sea, los aminoácidos de tirosina que están presentes en la tiroglobulina, a esos son los que se les añade el yodo. Ya luego la tiroxidasa también genera el acoplamiento para generar todo este tipo de hormonas que ya conocemos, ¿no? La monoyotirosina, diyotirosina, triotironina y la tiroxina, que es o por ejemplo, tetrayodotironina, ¿no? Que al final de cuentas son estas hormonas que están embebidas en la tiroglobulina, pero después la tiroglobulina es ingresada nuevamente a la célula por exocitosis y todo esto que ya también lo vimos. Tampoco se trata de ampliar mucho el tema, porque eso ya lo vimos. Pero entonces la tiroglobulina, ¿qué le pasa para que se liberen estas hormonas tiroideas? ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Qué es lo que tiene que pasar con ella? Me parece que es una halogenación y acoplamiento también por peroxidasas, ¿no? Exacto, eso es lo que pasa ya en el folículo, en la cavidad folicular, en la membrana apical del tirocito. Eso es lo que pasa con la tiroglobulina. Ya cuando regresa, lo que tiene que ocurrir es su degradación o su escisión en sus aminoácidos esenciales, los cuales las tirosinas o los residuos tirosínicos son los que ya conformaron estas hormonas tiroideas. Los demás residuos de aminoácidos, lisina, valina, cualquiera que tenga la tiroglobulina, se reciclan para producción de ya sea tiroglobulina u otras proteínas. Pero el punto es eso, ¿no? Que tenemos estos procesos: yodación, producción de tiroglobulina, la yodación y toda la acción que hace la tiroperoxidasa ya en la membrana apical, en el folículo tiroideo, el reingreso de la tiroglobulina hacia el tirocito y la escisión de esta tiroglobulina para generar ya las hormonas tiroideas directamente y que salgan a la circulación. Todos estos procesos son los que estimulan la hormona folículo, la hormona tiroestimulante o la tirotropina o la TSH, que esto es, llega a esta situación. Seguramente pensando, siempre es un poco en curva esto, porque como dividimos el tema, pues ya no es muy recordado, pero esto se logra por medio de, igualmente, la TSH tiene su receptor, y este receptor es acoplado a proteína G y por ende también a AMP cíclico, el que estimula, o la vía de señalización inicial que estimula todos estos procesos, es decir, aumenta la expresión del simportador de yodo,
aumenta o estimula la maquinaria ribosomal para para la producción de tiroglobulina, aumenta la expresión de tiroperoxidasa, aumenta la expresión de proteasas que rompen la tiroglobulina, o sea, aumenta todos los procesos que son encargados de o que son propios al tirocito, y esto lo logra en inicio por la estimulación de la adenilato ciclasa y que se estimula por medio de la TSH, que es el primer, es como ese switch de encendido que hace que toda esta maquinaria funcione de manera más acentuada, y por eso se le conoce como tiroestimulante. Eso por ese lado. Y en el caso de la corticotropina o de la adrenocórtico, o de la hormona adrenocorticotrópica, que son las siglas en inglés de ACTH, ¿cómo funciona? O sea, remitiéndonos a esto mismo, ¿no? Que ya platicamos cómo funciona la TSH para estimular la hormona, las hormonas tiroideas o a la tiroides. ¿Y cómo estimula o cuál es la función o cómo funciona la hormona corticotropa? También que se acuerden, porque seguramente lo leyeron en el tema, ahorita no lo vieron mucho, pero ¿de qué se acuerdan más o menos de esta hormona corticotropa? A ver, Frida, dale. Pues creo que estimula la generación de glucocorticoides y andrógenos, creo, por la corteza suprarrenal, manteniendo el tamaño pues de las zonas fasciculares y reticuladas de la corteza. Ok, exactamente vamos, estimula estas dos fases. ¿Cuáles son, a ver, igual, Frida, que estamos en esta parte, nos dices que están las zonas fasciculares y reticuladas o reticulares, que sigue esta cuestión. Recordando cuáles son las capas de la corteza suprarrenal. ¿Cuáles son las zonas que tiene esta corteza suprarrenal? A ver, dale, Pame. Es la glomerular, la fascicular y la reticular. ¿Qué produce cada una de ellas? En la glomerular son los mineralocorticoides, en la fascicular son los glucocorticoides y en la reticular son las hormonas sexuales. ¿Hormonas sexuales particularmente cuáles? Los andrógenos. Los andrógenos, exactamente. Entonces, tenemos estas fases. Entonces, si estamos comentando, aquí lo que nos comentaba aquí Frida, de que de que la ACTH estimula la zona fascicular y reticular, entonces va a inducir o va a favorecer la producción de qué hormonas remitidos a esto. A ver, ¿qué hormonas va a producir de forma principal? ¿O qué hormonas va a inducir la ACTH? ¿El cortisol? Cortisol, ¿qué es? Se clasifica como un ¿qué? Glucocorticoide. Un glucocorticoide, exactamente. Cortisol, glucocorticoide, o de manera general, recuerden que sí es cierto que el cortisol es el glucocorticoide principal, no el único, entonces también tener eso en cuenta. Pero, y hablando de forma más adecuada y más grosso modo, pues podemos hablar que entonces la ACTH estimula sí el cortisol o de forma más amplia la producción de glucocorticoides, ¿no? Cortisona y todo esto que ya conocemos. Y si también estimula la zona reticular, ¿qué más va a estimular la ACTH? ¿Qué otra cosa nos va a estimular? ¿La producción de qué más? Esto finalmente los glucocorticoides se producen, ya lo dedicamos en la zona fascicular, entonces estimula la zona fascicular para producción de glucocorticoides. ¿Y va a estimular qué más? Si estimula la zona reticular, ¿la producción de qué? ¿Y hormonas sexuales? Hormonas sexuales, específicamente andrógenos, porque realmente, digo, bueno, también se producen estrógenos, recordando el tema en la zona reticular, pero son prácticamente nimios los que se producen, o sea, una cantidad ínfima. Realmente los que se producen, que pueden tener cierta importancia y relevancia, son hormonas masculinas, andrógenos, son los que se producen en la zona reticular, y eso también es inducido por la hormona adrenocorticotropa o ACTH. Entonces, tenemos aquí que se estimula aquí también, digo, platicando nuevamente, y de hecho de forma muy análoga como pasa en la tiroides, la ACTH también al ser una hormona proteica, también tiene un receptor externo, que es un receptor igualmente acoplado a proteína G, y que por ende también estimula, y de hecho también estimula de igual manera la adenilato ciclasa para producir AMP cíclico, el cual es el primer paso de señalización intracelular para desencadenar toda la producción de corticoides y en este caso también de hormonas sexuales en la zona reticular de la corteza.
tiene esta función, tiene esta situación. Digo, tampoco para andarnos mucho en cómo funcionan estas vías intracelulares y demás, que de hecho no se conoce completamente, se conocen algunos pasos, no todos, pero entender que funciona de esta forma, ¿no? Que lo que se ha observado es de que hay una sobreproducción de AMP cíclico estimulado por la CTH, y que es el primer paso que nos desencadena la producción de glucocorticoides y de andrógenos en estas zonas fascicular y reticular. ¿Qué pasa con los mineralocorticoides? Están regulados realmente por esta misma hormona. Digo, a final de cuentas, esta es una hormona que en teoría regularía toda la corteza suprarrenal, ¿no? Que esa también nos compone la zona glomerular. ¿Qué ocurre en este caso con los mineralocorticoides? ¿Están estimulados realmente por la CTH? Sí, no, sí, porque sí, si no, ¿por qué no? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, para la testosterona quedamos, ¿vale? ¿Para cuál, por favor? Aldosterona. Ajá. No, está muy cortado. Para la secreción de aldosterona, por ejemplo, ya hemos quedado que los estímulos, bueno, los que controlan eran la concentración de potasio y la angiotensina 2. El eje adrenal aldosterona. Efectivamente, ese es el sistema principal por el cual se regula la secreción de aldosterona. Es cierto que la hormona adrenocorticotropa tiene una cierta influencia sobre la secreción de mineralocorticoides, pero es una influencia muy débil en comparación de estos dos factores que son los que nos estás comentando, Pau. Es decir, recordando el tema, la secreción de mineralocorticoides depende básicamente, o de aldosterona, que es el principal, depende básicamente de esos dos factores, ¿no? La concentración sérica de potasio, que cuando está muy elevada, entonces tenemos ahí esta situación de estimular la producción de mineralocorticoides de aldosterona para reservar sodio y por ende también generar un arrastre de líquido en el riñón, y también el sistema renina-angiotensina aldosterona, que finalmente viene su nombre, y que regula la presión arterial. Si vemos que hay una disminución en el volumen muy parecido a lo que pasa con la hormona antidiurética, es otro mecanismo independiente, pero que al final de cuentas son mecanismos sumatorios, porque lo que buscan ambos es aumentar el volumen sanguíneo para aumentar por ende la presión arterial y regularla al alza si es que hay una baja por algún motivo, ¿no? Entonces, la hormona antidiurética funciona en los tubos colectores con las acoporinas, y los mineralocorticoides funcionan por medio de la aldosterona y también en las células de los tubos colectores, pero ya por medio del receptor de mineralocorticoide, generando este aumento de la de los canales de sodio, ¿no? O de los transportadores de sodio. Entonces tenemos esas dos diferencias y tenemos esta cuestión. Así es como funciona, grosso modo, también así es como se da esta regulación de las hormonas glucocorticoides y de los esteroides o de los andrógenos suprarrenales. ¿Algo más que comentar acerca de tirotropina o de ACTH que tengamos que platicar? Digo, no, de pronto sí es un poco agarrar en curva porque ya es un tema que ya vimos y de pronto, pero digo, nos sirve también como repaso, pero en general sí funcionan. O sea, vamos a quedarnos con esto de que son hormonas que en inicio la TSH y la ACTH son hormonas peptídicas o proteicas. Como tal, lo que utilizan son receptores externos en sus células efectoras, que son las células de estas capas de la corteza y las células tiroideas, y eso desencadena vías de señalización intracelular mediadas por AMP cíclico, que hacen que estas hormonas o que estas células se activen para la producción de hormonas tiroideas en el caso de la tiroides, y para la producción de glucocorticoides y de andrógenos en la zona reticular, en estas zonas de la corteza, ¿no? Para que lo tengamos ahí, que quede en el apunte y demás. Nos falta platicar un poquito más, ya abarcamos gonadotropinas, estas dos células de control. Nos falta un poco también estas dos últimas que ya las mencionamos un poquito más, que son las células somatótropas y las lactótropas. Entonces, ya en las somatótropas, ¿cuáles serían, o qué pasa, platicando antes de entrar como de lleno en el tema, de ya las acciones de hormona de crecimiento y todo esto, pues hablar directamente de lo que pasa en la hipófisis? ¿Cómo se regula esta secreción de las hormonas somatótropas? ¿Qué es lo que ocurre con ellas? Bueno, antes de eso, también recordando esto mismo del eje hipotálamo-hipófisis, estas hormonas TSH y ACTH se producen en la adenohipófisis, pero esto a su vez es regulado a nivel nervioso o a nivel neurológico en el hipotálamo, que vemos esta integración entre hipotálamo e hipófisis. ¿Cuáles son los factores que regulan esta situación para cada una de ellas? Que digo, sus nombres son como que muy obvios, ¿no? Y que lo debieron haber visto en su texto. ¿Cuáles son los factores que regulan esta secreción de ambas, de TSH y de ACTH?
Ah, la liberadora. La liberadora Ajá. la hormona liberadora de tirotropina y la hormona liberadora pues hormona de crecimiento. Que sus siglas son, bueno, la hormona de crecimiento es una de ellas, ¿no? Y la otra es la de corticotropina, exactamente, que son, a veces se llaman digamos como nombre en español, es corticoliberina, tiroliberina y demás cuestiones. Son factores que estos, ¿dónde se producen? ¿Dónde se secretan? Ya sea Stupa o ya sea alguien más. Ya lo dijimos, de hecho, hace un minuto. ¿En dónde, perdón? Se corta mucho, pero como que siento que quisiste decir en el hipotálamo, y efectivamente es donde se secretan, igualmente sobre estos núcleos o en algunos otros núcleos del hipotálamo, y de hecho estos factores liberadores, que son el famoso TRH o CRH, es como se conocen ya las corticoliberina y la tiroliberina, son igualmente, son péptidos igualmente que se producen en un inicio en el hipotálamo, y que inducen o que estimulan a las células de la adenohipófisis para la secreción de las hormonas. Entonces vemos que es una progresión por pasos, y eso es lo que a final de cuentas implica que sea un eje de regulación hipotálamo, hipófisis, glándula, y que también es sometido a mecanismos de retroalimentación negativa y todo esto que ya conocemos, que se platicó desde el principio del curso, que son mecanismos de regulación hormonal, y que a final de cuentas volvemos a lo mismo, esta integración en lo neuroendocrino. Si estamos, por ejemplo, hay que poner un ejemplo clásico de esto. En el caso, es más evidente, por ejemplo, en las hormonas suprarrenales, ¿no? Ya lo platicamos, ¿no? Que si hay algún fenómeno, algún evento que genera algún estrés, ya sea mental, ya sea físico, que es lo que ya conocemos que libera las hormonas de las suprarrenales a los glucocorticoides, ya sea traumatismos, infecciones, todo lo que ya sabemos, o estrés mental, alguna situación de peligro, de estimulación del sistema simpático, todo esto, todos esos son estímulos que a final de cuentas son sensados por el sistema nervioso. Si hay una fractura, si hay algún daño, si hay alguna cirugía, traumatismo, todo eso es sensado por el sistema nervioso. Esa información es llevada y procesada en el encéfalo y todo esto, y llevada específicamente al hipotálamo por sistema límbico y todo esto que ya platicamos, y entonces es donde se sensa como un estímulo nervioso, es decir, ok, el cuerpo sensa, hay un estrés, hay alguna agresión, entonces el hipotálamo lo que hace es generar la liberación o producir la CRH, la hormona liberadora de corticotropina. Esa hormona liberadora actúa sobre la adenohipófisis para generar entonces ACTH, la hormona adrenocorticotropa, y esta hormona adrenocorticotropa llega a las suprarrenales para ya desencadenar la producción de glucocorticoides y todas estas hormonas que ya estudiamos en su momento, que se utilizan para responder al estrés. Entonces, ahí vemos que ese mecanismo por pasos o de integración hipotálamo-hipófisis es un sistema clásico y totalmente quintesencial de la regulación o de la interacción neuroendocrina. Ahí vemos esa parte de cómo los estímulos en el cuerpo son sensados a nivel nervioso, son procesados en el hipotálamo y en algunos casos, como en este caso, son ya utilizados para desencadenar una respuesta endocrina. En el caso de la tiroides, por ejemplo, de la liberación de la hormona tiroliberina o de la hormona liberadora de tirotropina, este censo viene más dado por situaciones metabólicas, ¿no? Que conocemos que las hormonas tiroideas son encargadas de regular el metabolismo. Si los productos de desecho y todo esto son censados de alguna forma por el sistema nervioso o incluso por una concentración ahí veríamos tal vez que, de hecho, lo principal aquí que pasa es este mecanismo clásico de retroalimentación negativa. Las hormonas tiroideas son sensadas en el hipotálamo y dependiendo de su concentración, si está elevada o disminuida, generan la producción de hormona liberadora de tirotropina. Esta actúa a su vez en la adenohipófisis para liberar la hormona estimulante de tiroides, la TSH, y esa es la que actúa finalmente en la tiroides, ya sea para estimularla si es que faltan hormonas tiroideas, o si hay un exceso de hormonas tiroideas, la inhibe o se inhibe su producción para que el tiroides pues también disminuya su actividad. Y entonces vemos esta integración de forma tan estrecha, particularmente en estos sistemas de regulación hipotálamo-hipófisis, entre el sistema nervioso y la cuestión endocrina. Entonces, tener en cuenta que ese es este tipo de factores, ¿no? Ahora, ya regresando a la hormona de crecimiento, que es lo que preguntábamos, tiene también su factor a nivel hipotámico, que se llama como... ¿sí nos ibas a preguntar algo, Paola? Sí, perdón, es que, bueno, tenemos examen a las 11 y algunos nos tenemos que transportar a la facultad. Ok, de acuerdo. ¿Qué hacemos ahora? O sea, es que le había preguntado, le había comentado a Andrés de que era a las 10:30. Pero bueno, vamos a platicar ya nos va a dar tiempo mucho de platicar como tal de la hormona de crecimiento y demás. Vamos a tener que poner la punta ahí un poquito al calce. Pero bueno, tener en cuenta, vamos a terminar el tema rápido,
de que la hormona liberadora de la hormona de crecimiento igual se produce a nivel hipotalámico, actúa a nivel de las células somatótropas de la hipófisis y es la que regula principalmente la presencia de hormona de crecimiento. Cuando hay hormona liberadora, se libera la hormona de crecimiento y cuando no la hay, pues se puede inhibir este efecto. También tenemos la somatostatina, que ya platicamos un poco de ella en el apartado de páncreas, que también se produce aquí a este nivel y que puede inhibir la secreción de hormona de crecimiento. De hecho, se conoce también como el factor inhibidor, hormona inhibidora de hormona de crecimiento, la somatostatina, así se le conoce, cuando por alguna razón ya se requiere disminuir la hormona de crecimiento. En el caso de la prolactina, o de las células lactótropas, su estado basal o su estado natural es estar secretando una cierta cantidad de prolactina de forma continua. En la mujer tiende a ser mayor, del 5 a 15 nanogramos por microlitro, y en el hombre menor de 5. Es decir, la prolactina tiene una función principal o tiene un mayor contenido en mujeres. La prolactina, también no vamos a platicar mucho de sus efectos, ya comentaron de forma general, es la estimulación del desarrollo de las mamas para producción de leche. No genera como tal ya la salida de leche o necesariamente la producción de leche, pero las capacita y es el primer, de hecho, la prolactina se eleva mucho en el embarazo y previo al nacimiento para capacitar a las mamas para producción de leche, o sea, las deja totalmente listas para esto, y ya la oxitocina es la que genera la liberación una vez que nace el producto y genera los mecanismos de succión. El punto es de que además la prolactina se le han encontrado otros efectos reguladores del sistema nervioso, de otros sistemas hormonales. Ya nos va a dar tiempo de platicar eso más a detalle, pero bueno, aquí el punto de platicar en hipófisis es de que la prolactina, como les comentaba, se produce de manera continua en las células lactótropas, y realmente quien lo regula a nivel hipofisario es una hormona inhibidora, es decir, si por alguna razón la prolactina se está produciendo en una cantidad más de la que debería, actúa entonces este sistema inhibidor de la prolactina, esta hormona inhibidora de prolactina, que a final de cuentas es dopamina, o sea, la dopamina clásica, el neurotransmisor clásico dopamina, en este caso se conoce como una hormona inhibidora de prolactina porque esa es la función que ejerce. Y regresando al prolactinoma, que lo habíamos platicado en su momento, una de las formas de tratarlo es justamente con medicamentos que funcionan como análogos de dopamina. La cabergolina y todos estos son medicamentos que al tomarlos y después se procesan en el cuerpo, generan una molécula similar a dopamina que inhibe por ende al tumor de la prolactina y puede regular los niveles de prolactina que cuando están aumentados empiezan a generar una serie de síntomas que de grosso modo son síntomas psiconeuroemocionales, es decir, puede haber depresión, puede haber ansiedad, puede haber alteraciones a nivel del procesamiento mental y obviamente problemas en las mamas. Puede haber un aumento en el volumen de mamas, puede haber una secreción no necesariamente láctea, que esto se conoce como galactorrea, que esto puede pasar tanto en hombres como en mujeres si tienen este problema de prolactinoma. Pero bueno, grosso modo platicamos esta cuestión, ¿no? Que la regulación hipotálamo-hipófisis de la hormona de estas hormonas prolactina y hormona de crecimiento, que son hormonas efectoras de la hipófisis, está de esta forma, ¿no? En el caso de la hormona de crecimiento tiene dos reguladores, el principal de ellos es la hormona liberadora, la somatostatina tiende a tener un efecto menor, pero está ahí presente, y en el caso de la prolactina, el principal factor que tenemos en la hipófisis para regularlo es un factor inhibidor, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, tendremos que terminar el tema acá, ya no nos dio tiempo de platicar más a detalle de prolactina y la somatotropina, desgraciadamente, pero bueno, cubrimos el temario, cuando menos, y en el apunte de todos nos va a venir ahí medio explicado, ¿no? Qué es lo que hace la hormona de crecimiento en los huesos y demás cuestiones, pues lo vamos a tener ahí mencionado, ¿vale? Entonces ya no nos quitamos más tiempo para que se puedan desplazar a la facultad y queda entonces ahí el tema. ¿Alguna otra duda que tengamos de momento? Creo que no. Bueno, pues se quedan muchas cosas en el tintero, desgraciadamente ahorita por el tiempo que tenemos un poco limitado, pero pues bueno, ya cubrimos el tema, lo platicamos, estudienlo, no va a venir en este examen, viene en el siguiente, ya platicamos lo que va a pasar con exámenes y todo esto, y pues estamos en contacto, chavos, nos vemos el sábado, ahora sí esperemos que no me jueguen la de foráneo, por favor, si vayan ese día, tenemos el tema de esto de lo que falta de la carta operativa, que es eritropoyetina, creo que leptina y esto del péptido natriurético. Ahí lo mencionamos un poquito más a detalle, ¿vale? Ahí lo vamos a estudiar y listo, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Nos Vale, vemos cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Doctor, Gracias. ya le dejé el link aquí en el chat, A ver. por si lo van a Pues ocupar. sí, Y no es para que lo abra y no se vaya a ver, perder. que tu chat. Aquí está. De todas formas lo mando, si no, ahorita con Andrés para que ya lo tenga. Ok. Pues ya lo tengo aquí yo, ya lo abrí. Entonces ya con eso ya queda guardado. Perfecto, Amanda. Pues muchas gracias. Entonces ya queda ahí todo listo y perfecto. Pues cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Nos vemos el sábado. 2 días. Bye, bye.